No, hemos hablado antes del Open Race, de qué tan rentable es, pero no hablamos de cómo foldear el Cribet, de una vez que hacemos 100% Open Race, qué podemos hacer, contra qué tipo de rivales, hay adaptaciones. Entonces, bueno, ahora vamos a hablar del button y vamos a partir de un button, ¿sí? Que, por ejemplo, nos hiciera... Bien, vamos a hacer esto mejor. Vamos a ver nuestro 40%. ¿Sí? Voy a abrir un poquito más. Ahí. Podemos abrir las dos también. Más o menos sería un 40% de Open Race. Bien. Ahora, tenemos nuestro Open Race. Bien. ¿Qué foldeamos al Cribet? ¿Se acuerdan de la fórmula de éxito? Bien. El rival cuando nos haga Cribet nos va a decir que el success que requiere es aproximadamente entre 67 a 70, 75% de success. Porque los Cribet que los va a hacer por 4, la SB y la BB. Entonces, al hacerlos tan grandes, los Cribets nos va a requerir mucho más success, ¿sí? El rival que haga Cribet. Ahora eso lo vamos a hablar bien cuando estemos en SB. Pero lo principal es empezar a comprender cuáles las manos que voy a hacer cal y cuáles voy a foldear, etc. En un primer punto de partida tenemos que calcular qué es nuestro mejor 30% del rango. ¿Por qué hablamos del 30% mejor? Porque nosotros por lo menos tenemos que defender un 30%, por lo menos. Entonces identificarlo es clave. Bien, 5 más, sí o sí, As 10. Las Broadways y estas son sí o sí. Ahí ya folderamos 72%, sin contemplar que podemos jugar muchísimas más manos. Entonces, ¿cuáles son las manos que vamos a defender contra un Cribet? Bien. Casi todos los ACX son rentables siempre y cuando el rival haga más de 12% de Cribet, ¿sí? Entre 12 y 15, estas son todas más CB hacer cal. Ahí ya automáticamente tenemos un fold de 66, pero podemos seguir pagando con manos. 4, ¿sí? 5, 6, todas estas que son las suite de connector, podemos pagar los 9X, ¿bien? Y ahí estaríamos foldando 58. Ahora, ¿se puede pagar más manos? Claro que sí, y va a depender del sizing del rival. Entonces, una vez que estamos hablando del button, vamos a tener que comprender los valores mínimos de defensa. Para eso también vamos a tener que armar un rango de forbet. Lo estándar en el button es taquearse contra las ciegas. Lo más estándar es, sobre todo contra el SB, es de jugar un 2,5 de forbet. Forbet call, o sea, hacer forbet a 22, 25 ciegas y pagar. Entonces, si nosotros vamos a hacer eso, tenemos bluffes. Aproximadamente de el 2,5 o un poquito menos, ¿sí? Entonces podemos hacer esto. Aquí voy a poner otro color, ¿sí? Ahí tendríamos 1,81. Podríamos agregar las dos suites y hasta incluso otra mano más y ya incluso quedaría equilibrado. Como ven, el fold to 3bet bajó a 54 y no estamos pagando muy de más como se imaginan, porque hay manos que también podemos pagar, que sería KJ, QJ, K8, K7, estas manos se pueden pagar contra cierto tipo de regulares, ¿sí? Todas estas son manos rentables. Pagar va a requerir obviamente de K10 también, contra algunos igual, que hagan un serie por 3, etc. Se puede llegar a pagar esas manos. Entonces, ¿por qué las puse en color celeste? Porque las celestes van a ser opcionales contra algunos tipos de jugadores específicos. Por ejemplo, un recreacional que tenga más Cribet de 15, un sizing bajo, que nos hagan, abrimos por ejemplo a 2,5 y nos hacen Cribet a 25 o a 30. Entonces tenemos, por odds, nos es muy rentable ver un flop con este tipo de manos, ¿sí? Entonces, como ven, el fold to 3 ahí es de 40. Pero ponele que estas las foldeemos, ¿sí? En el caso de que las foldeemos, como bien ven, no es tan grande el fold. Es de 52, ¿sí? Ahí es de 54.
Sigue siendo súper mega óptimo el Open Race. Y estamos hablando de un 40 de Open Race, que estamos defendiendo la mitad casi. Entonces este button es muy bueno contra cualquier jugador. Es un button muy sólido en cuestiones de rangos. Ahora, voy a hablar un poco de 3-3 y 2-2. Estas pockets junto con 4s, mientras más grande sea el 3-bet, por ejemplo que abriéramos a 2,5, nos hace un 3-bet por 6, serían más fold por la equity que nos va a requerir. O sea que estas manos atenti junto con estas requieren mucho del sizing que usa el rival, ¿sí? Todas estas es la diferencia de foldearlas o calearlas junto con las 2 y las 3. A la hora de hacer call varía mucho el sizing que use. Si nosotros abrimos 2, o sea, mini raise, y nos ribetean por 5, ya empieza a ser más justo el call preflop, así que podemos llegar a foldearlas, ¿sí? Ténganlo en cuenta a la hora de la defensa, que mientras más grande haga el 3-bet, o sea, por 5, por 6, por 7, un ejemplo exagerado, más vamos a foldear preflop. Y mientras más bajito lo haga, mejores odds vamos a tener y más vamos a defender el 3-bet. Así que vamos a introducirnos a un concepto que se llama elástico, ¿sí? Que es la elasticidad del rango. La elasticidad del rango va a ser, voy a pagar más mientras mejores odds me dé y voy a foldear más mientras más alto sea. O sea, que va a ser como un elástico. Mientras más grande, mientras más alto, las manos celestes van a poder foldearse, ¿sí? Que son estas. Se van a foldear, depende de qué tan alto sea, y se van a calear mientras más bajos sean, ¿sí? Pero en un principio estándar serían fold, ¿sí? Sobre todo en niveles más bajos, que no es necesario, y tampoco abundan los ¿cómo se llama? Los 3-bet altos. Entonces esto ya es más aplicado a niveles 50 Sysmax en adelante, todo lo que les estoy diciendo, porque es muy importante contemplar que si nos hacen 3-bet la SB, ponele 10%, no tiene sentido defender una mano como K7 suited, ponele, por una cuestión de que el rango de 10% es muy tight. Todo esto estamos hablando de contra rivales que tengan más de 15% de 3-bet, ¿sí? Es importante esa aclaración porque la equity que vamos a tener con las distintas manos varía mucho, y ahora se los voy a mostrar. Entonces, a la hora de defender un 3-bet, estos serían los valores estándar. Y ahora voy a mostrarles, o sea, esto mismo en equities, a ver cuánto varía, ¿sí? Entonces, fíjense que esto sigue igual, porque antes de eso les quiero mostrar algo. Imagínense que hacen ¿sí? un open race, vamos a poner muy exagerado, ¿sí? De 100%, ¿sí? Bien. Este fuese un open race de 100%. La pregunta del millón es esta. Si ustedes abren 100%, ¿sí? Tienen que defender, o sea, voy a poner que sea defensa completa, ¿sí? Acá estaríamos defendiendo del rango un 18% y foldando un 22%, ¿sí? Entonces, la pregunta del millón es, si nosotros recibiéramos un 3-bet cuando openraceamos 100%, ¿cuánto tenemos que defender del 100%? Paren el video, o sea, pongan stop cuando les pregunto y respondan cuánto, si varía o no varía nuestro fold to 3-bet. Voy a hacer la pregunta de vuelta. Si nosotros saliéramos 40%, abrimos 40%, foldeamos alrededor de 52%. Ahora la pregunta es, si nosotros openraceáramos 100% contra las ciegas porque foldean de más, cuando nos hacen 3-bet, ¿cuánto porcentaje deberíamos defender? Aproximadamente si abríamos un 100%. Paren el video ahora y respondan. Bien, algunos jugadores habrán pensado en dos valores, en defender la mitad del 100% o de foldear, o algunos no la comprenden la respuesta. Ahora, la importancia de esto es esto. Si yo abro 100% del button, si yo abro 100% del button, que sería esto,
estaría foldeando 81% al Seribet, ¿correcto? Ahora, lo que les quiero preguntar es qué opinan de esto. Porque al principio van a decir, no, pero está foldeando 81, es muchísimo. Entonces voy a hacer una cosa, voy a empezar a defender manos, ¿sí? Para ir bajándolo. Y ese es un error catastrófico, ¿sí? Catastrófico. Porque no hay que confundir los movimientos del juego, ¿sí? ¿Cuál sería el movimiento del juego? Estamos hablando que nosotros ganamos, ya hemos ganado del Open Race, ya ganamos por abrir. Ahora, cuando nos hacen 3-bet, no tenemos nada que defender, ni nada. Porque nosotros ya tomamos la adaptación explotativa. Ya decidimos explotar y ser explotables. Entonces, una vez que nos hacen 3-bet, tenemos que foldear todo lo que no jugamos. Eso es muy importante. Esto es muy importante de comprensión. Porque acá pueden venir errores muy grandes. Nosotros vamos a openracear 40, ¿sí? Ahora, nosotros sabemos defendernos de nuestro 40. Eso sería nuestro valor. Ahora, todo el excedente de rango, que vamos a ponerle que fuese todo esto ganamos openraceando, no haciendo otra cosa que defendiendo el 3-bet ni nada de eso, ¿sí? Todo esto que nosotros nos expandimos en Winred, no tenemos que hacer nada, ¿sí? Esto es muy importante de comprenderlo, ya que lo celeste se foldea el 3-bet y listo. Eso es vital de comprensión. Porque muchos jugadores por abrir 100% terminan cometiendo errores más grandes de pensar que tienen que defenderlo ahora eso. Y eso no es así. Vos hiciste Winred tan solo por el Open Race. Ahora el Fall to 3-bet es otro tema. Y vos ya tenés rango de Fall to 3-bet, ¿sí? Entonces, en el caso de que los rivales te empiezan a 3-betear muchísimo, ya sabés qué hacer. Abrís 40% y listo. O sea, es muy simple. Este tema ya se habló, pero es importantísimo aclararlo. Vamos a poner un ejemplo. El jugador foldea 80. Listo. Puedo abrir 100%. Ok. Me empiezan a hacer 3-bet sin parar los dos, vuelvo a abrir 40. ¿Se entiende? O sea, es muy simple la adaptación. Yo puedo openracear más siempre y cuando me deje. Me deja, lo hago, ¿sí? Ahí ya gano instantáneamente. Ahora, ¿me empiezan a 3-betear de más? Bueno, cuando me empiecen a 3-betear de más, bajo el Open Race. Tan simple como eso. Lo importante acá es reconocer, esto les voy a decir un tip, que el jugador que foldea 80 no se adapta nunca. No es que, o sea, foldea 80 y probablemente no baje, no llegue ni a un 70, por más que se le dé un poquito más. El que foldea, foldea. El que foldea generalmente no sabe readaptarse. Porque si ni siquiera sabe defender el valor óptimo, probablemente tampoco sepa tribetear de más explotativamente. ¿Se entiende? O sea, el que foldea de más no sabe cómo explotar. Porque justamente el punto de partida está muy lejos del equilibrio. Imagínense que explotar es lo opuesto. Es un ejemplo. Si foldea 80, para que no se explote tendría que foldear menos del 50. Y no creo que un jugador que foldea 80 llegue a hacer esa adaptación. Por eso, en el caso de que hiciera eso, nosotros vamos a foldear igual. Vamos a foldear el Fall to 3-bet. Así que ni siquiera nos tendremos que preocupar de eso. Porque la explotación es preflop, de cuando foldean. Ahora, en el caso de que caleen, bueno, vamos a ver los flops, turn y river. Y podemos elegir los mejores spots, ¿sí? Entonces, es importantísimo esto. Primero, si nos hacen 3-bet, vamos a foldear todas las manos excedentes del Open Race, ¿sí? Como punto de partida. Ahora, en el caso de que empecemos a ver que están 3-beteando de más, obviamente tenemos que volver al Open Race de 40 para que no nos exploten y no estemos abriendo de manera que no sea negativa. Por ejemplo, abrir 7-2 off, ¿sí? Entonces, si está acá, abrimos luz, y si empiezan a adaptarse, empezamos a abrir tight. O sea, ni siquiera tight, el punto de partida. O sea, si nosotros aprendemos a movernos en eso, a movernos, tanto openracear más como openracear menos, vamos a ir comprendiendo e ir viendo jugadas rentables todo el tiempo, a partir de que flexibilicemos, o sea, se vuelva flexible nuestro juego. Por ejemplo, acá en Cutoff vamos a ver rivales que ahora les voy a mostrar cómo taguear a los jugadores. Cerca del final del curso les voy a mostrar cómo taguear a los jugadores
Y como en el cutoff abrir un 25 podemos pasar a OpenRacer un 30. O sea, una expansión de WinRAR. Lo que les quiero mostrar es esto. Si 25% o 27% es el OpenRace, nosotros abrir un 5% más equivale a abrir un 20% más. O sea, la extensión es un 20% más en profundidad. Pero en el Baton no, porque OpenRaceamos 40 y nos podemos ir al 100. O sea, que es como un 100%, más de un 100% de OpenRace. O sea, estamos hablando de un 150% que podemos extendernos. ¿Sí? Acá nos extenderíamos más de un 20% y acá podemos llegar al 150%. ¿Sí? De extensión, o sea, abrí 40 paso a 100. Y acá, del SB que abrí 50, puedes llegar al 100% OpenRace, o sea, te extenderías un 100%. ¿Sí? Esas son las maneras para que lo comprendan en matemática. Pero acá, generalmente, de un OpenRace, si abrís entre 15 y 17 y máximo podés abrir un 20. Por lo que les digo de la cantidad de jugadores. O sea, entonces, si yo llego a OpenRacear 20%, ¿cuánto me extendí en rango? Un 17% más, dice. No es tanto. Mientras que en Baton puedo cambiar al 150%. Lo voy a explicar de vuelta porque quizás no queda claro en el video. Si nosotros OpenRaceáramos un 17% de manos en rango total, ese es el 100%. ¿Sí? Si nosotros queremos hacer un OpenRace de 20, hacemos una regla 3 simple y hacemos 20 por 100 dividido 17. Entonces el 17% es el excedente que estamos OpenRaceando. Ven que no es nada. O sea, a comparación estamos hablando del Baton, que llega a un 150 acá. O sea, es una diferencia inmensa de la flexibilidad, que es lo que les explicaba con los colores, de que el cal verde no se mueve tanto, mientras que este se mueve un poquito más, llega al 25 veces, pero este puede pasar al 150%, o sea, es muchísimo, porque hay jugadores que están desfasadísimos en matemática y nosotros podemos aprovecharlo. Entonces, esto ocurre en las mesas y esto es importante, sobre todo desde No Limit 2 hasta No Limit 100, tenerlo bien en claro. Claro que después, mientras juguemos niveles como en L200, 500, ya no es tan abundante jugadores tan de 80. No es tan 100%, pero cuando ocurre es importante que lo hagamos porque estamos ganando y estamos sacándole diferencias a los regulares. Una vez dicho esto, ya nos introducimos a la flexibilidad, ser flexibles a la hora del juego y no agarrar el póker y decir abro 40 y ya está. No, ¿por qué harías eso? Solamente porque no comprendes que se puede OpenRacear más. ¿Sí? Cuando veamos el flop Toonie River vamos a ver que se puede abrir mucho más a veces, porque en el Toonie River foldean. ¿Sí? Entonces ya ahí puedes extender el OpenRace porque comprendes más el juego. Entonces ya no haces 40 y listo y ya está, ¿no? Tenés una comprensión más profunda del juego y podés empezar a extenderte. Entonces, esa es la gran diferencia de copiar tablas y otra es comprenderlas. Lo que trato de hacerles y de ayudarlos es a que comprendan cómo funciona la matemática. Esto es cómo funciona, esto es cómo juegan los jugadores en el 5000. Si un jugador en el 5000 bajara a jugar más bajo, haría todo esto que les estoy mostrando, porque comprende lo que es un OpenRace. Al final, contra sí mismos se OpenRacean 40, 37, 45, más o menos por esos números. Pero, ¿por qué? Porque están jugando contra ellos. Pero mientras el nivel baja de calidad de juego, ellos ven leaks constantemente para explotar. Y estos son los leaks que les estoy mostrando, que es en donde juegan. Ya les dije, en L200 para abajo esto abunda entre los regulares, abunda que foldeen de más, etc. Y también, obviamente, hay recreacionales que foldean un montón en la BB, sobre todo en Zoom. Hay muchos recreacionales también que juegan, no sé, 10-2, ponele, 10-3, 10-4 de BPIP. Hay un montón de esos recreacionales. Y ahí es importantísimo OpenRacear 100% al Baton.
para robar las ciegas. O sea, ahora que saben esta manera de comprensión, van a ver que se les va a habilitar más ideas a la hora de explotar post-flop. Porque, claro, si ya empezamos a entender el preflop, de que podemos openrisear 100%, pero a mí el Snowy me dice 100, me dice 40, y si yo abro 100 me dice que es menos CB. Claro, pero vos no estás jugando contra un Snowy, estás jugando contra un juego que con estas características y la matemática te dice que vos podés, entonces lo podés hacer. Todo eso nos vamos a acercar a la comprensión del juego. Si nosotros comprendemos esto preflop, vamos a empezar a poder comprender el postflop, ¿sí? Donde nosotros vamos a entender cómo funciona los equilibrios y lo flexible que es el juego postflop. Imagínense que esto es preflop, imagínense lo que es postflop, lo flexible que es el juego. O sea, que hay sizings para elegir, imagínense. O sea, así que acuérdense del video de que el preflop sucede el 100%, ¿sí? Mientras que el Tuning River no. O sea, es un porcentaje bajísimo en comparación del 100%. En el preflop lo juegan todo el tiempo. Y todo el tiempo haciendo aciertos de open race más y de false, ya están ganándoles a los regulares con estas ventajas. Y de verdad que es bastante la diferencia que van a sacar. Porque todo el tiempo le van a estar robando situaciones de jugadores que no van a defender las ciegas. Y bueno, ahí tienen grandes ventajas. Entonces, de vuelta quiero mostrarles algo que a la hora de nosotros defender el 3-bet, ¿sí? Tenemos que foldear mucho, ya que nosotros nuestro movimiento es preflop de robo de ciegas y jamás defender el 3-bet. No confundir una cosa con otra. Un movimiento es rentable, pero la defensa no tiene nada que ver. Entonces, a no confundir términos con equilibrios ni nada, ¿sí? Entonces, una vez que comprendimos esto, vamos a hablar acerca del 3-bet de la SB. O sea, una vez que hablamos del button, vamos a hablar de la SB. El valor que nos destila los programas de equilibrio es que contra un 40% de rango podemos hacer un 3-bet de 17,5. Fíjense que muchos de ustedes no 3-betean tanto, porque lo ven como que es mucho esto, sin comprender que es muy más CB hacerlo. Entonces, estos son los puntos de partida. Significa que se puede 3-betear más todavía. No estoy diciendo que lo hagan, estoy diciendo nada más que es posible, ¿sí? Vamos a poner un ejemplo, una extensión de 3-bet, ¿sí? O sea, ahí sería un 25 de 3-bet. ¿Se puede? Claro, si el button no foldea 80, con tan simple, hacer la fórmula de Success y vas a ver que es más CB hacerlo. Si es más CB hacerlo sin contemplar el postflop y sin contemplar que tu mano tiene equity. Estamos hablando de los puntos más básicos del juego. Entonces, ¿es 17,5 y ya está? No, a veces se puede extender el 3-bet. Y eso lo que nos va a dar es una comprensión profundísima del juego. Ahora, ¿contra qué rivales hago solamente respeto respeto el... ¿cómo se llama? El open race? Contra un jugador que abra 40 o 37 y que foldee menos del 50%. O sea, ya ahí voy a jugar el punto de partida, ¿sí? Ahora, si foldea más, esto ya es mucho más rentable que contra un jugador sólido. De vuelta, acuérdense que el Snowy, por ejemplo, marca una tendencia de open race 40% contra sí mismo. Contra sí mismo dice que es un 17,5. Imagínense que en las mesas de póker esto no ocurre, foldean todos de más, foldean post flop, tienen un montón de leaks. Entonces, esto es el punto de partida, ¿sí? Y no por incitarlos a que jueguen todas las manos, sino porque es muy importante que vayan a la profundidad de la matemática. ¿Qué tan rentable es jugar este rango? Entonces, una vez que nosotros empezamos a comprender esto, quiero explicarles algo muy importante. Bueno, lo vamos a dejar para otro video eso de los series. Entonces, bueno, voy a explicarles lo de la SB, que este sería una SB y cuánto folderamos al 4-bet.
generalmente nos va a hacer forward la BB y el button. Y estas son las manos que vamos a foldear casi obligatoriamente, ¿sí? Estas son las manos que sí o sí generalmente vamos a tender a foldear. Así que estaríamos aproximadamente foldeando un 56% aproximadamente ante los forbets. Ahora, voy a hacer una aclaración muy importante. Es de suma importancia que estas manos que van a defender al forbet es muy importante que los rivales tengan bluffes, ¿sí? Es importantísimo. ¿Por qué? Porque es lo mismo de antes que les mostraba el open raise del button. Yo voy a abrir 100%. Y si el jugador con 5% de free me hace free bet, voy a foldear todo, voy a foldear un montón. Ahora, si yo hago free bet 17% y estoy foldeando al forbet, para poner un ejemplo, miren esto. Estoy foldeando al forbet 78, decís, pero me puede hacer forbet con any two. Sí, pero no lo hace. Eso es importantísimo, ¿eh? O sea, es una de las comprensiones del juego. Que tengas leaks no significa que los exploten los rivales. Que tengas un flanco abierto, o sea, un leak, no significa que lo exploten. Es como el open raise 100%. Si es rentable, hacelo, porque ganás. ¿Tenés un leak? Sí, si el rival fuese otro jugador, pero no es otro jugador. O sea, contra jugador, vamos a poner que es dos jugadores. A foldea mucho y B no foldea, ¿sí? Contra jugador A voy a abrir 100% o mínimo 70% porque foldea. Y contra él no. Contra él voy a jugar el 40%. ¿Se entiende? 100%, 40%. Ahora, este rival, para que yo abra más tight, se tiene que pasar acá. Y ahí yo no abriría 100%. Abriría 40%. Y acá es lo mismo con los 3-bets. Yo hago 3-bet a un jugador, 17% contra un jugador. Vamos a suponer que son dos jugadores. Él no forbetea el bluff. Lo hace solo con aces y reyes y cucú y asca. ¿Sí? Ese es un jugador. Y este tiene bluffes. Tiene un 40 o 50% de bluff. Contra él voy a tener que hacer esto. ¿Sí? Voy a foldear 85%, ya que él tiene solo las buenas. ¿Sí? Y contra él, que tiene bluffes, voy a poder defender el rango. ¿Sí? O sea, es muy simple. Voy a poder defenderlo porque él me lo permite. Él me permite defenderlo, mientras que él no. Entonces, es muy importante a la hora de osiribetear 17%, comprender que no contra todos voy a defender al forbet. Y que voy a defender al forbet contra el jugador que tenga que defender al forbet. Y esa comprensión me va a ahorrar un montón de win rate en todos los preflop contra todos los jugadores. ¿Qué significa? Jugador no blufea preflop, foldea al forbet. Así de simple, o sea, explota. No defiendas por una cuestión de GTOs y situaciones así que veas que es call y listo. No, porque cuando estamos jugando, esto es todo lo que les estoy mostrando es para que jueguen más alto, o sea, contra jugadores más competentes, que blufean, que son agresivos. Ahora, ¿hay explotaciones a esto? Muchísimas. Una de estas es la que les estoy mostrando, o sea, no blufea, no le pagues. Así de simple, no le pagues. Si foldó 85, decís, no, pero estoy foldando un montón al forbet. Sí, ¿y qué tiene? Si es la mejor opción lo que estás haciendo. No, pero no es GTO. Dice, pero es lo mejor que estás haciendo. O sea, si pagás vas a perder. ¿Querés perder por un equilibrio? Y no. Ah, bueno, entonces foldea. Ahora, ¿te blufea el jugador? Listo, defendés. Fíjense qué simple que es el juego en un punto. ¿Sí? O sea, vas a defender contra el que te permite defender, vas a foldear contra el que te permite foldear. Es un juego completamente de tenis. Ida y vuelta. ¿Lo haces? Te defiendo. Ahora, imagínate, están jugando Roger Federer y Djokovic. Uno saca y el otro, o sea, uno saca y el otro no está, le mete tanto. Tira a Federer y no está Djokovic, tira y tanto y gana el set. Eso sería explotar. Ahora, imagínense al revés, donde, por ejemplo, Djokovic no defendió y vos estás agarrando la pelota así. ¿Pero para qué? Si no tiene sentido, o sea... ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Si no te devolvieron el ataque,
El ataque te están haciendo ases y reyes. O sea, no te defiendas de algo que no existe. En este caso es una incomprensión matemática. ¿Sí? Como por ejemplo lo que les he explicado del Open Race 100%. Abrís 100%, te hacen 3-bet. Foldeás las manos 3 solas, foldeás, no tenés nada. ¿Por qué defenderías K10 off al 3-bet? ¿Por qué? No tiene sentido. Vos foldeás y listo. Vos pagás las que tenés que pagar, porque tu movimiento fue preflop. Hiciste tu movimiento. Ahora lo mismo con el 3-bet. En las líneas de 4-bet, si el rival lo amerita, pagás. Si el rival no lo amerita, foldeás. En términos generales, sin estadísticas, les diría que tiendan a foldear. O sea, no tenés estadística del jugador y no tiendas a pagar, tendés a foldear. Es mejor usar los folds, ¿sí? O incluso, ¿sí? Esto sería contra las bases más básicas del juego, ¿sí? Podrías llegar a bajarla, ¿sí? Esto mucho no lo recomiendo porque para mí es súper rentable, pero les muestro otra variable. Que en el caso de que no lo conozcas, podés open racear un 16, un poco menos, 15,8 por ejemplo. Y entonces ahí se acomodan los folds, foldeas menos, porque estás evitando menos. Entonces esa es una manera también de jugar. Pero es que es tan rentable los niveles más bajos que no les recomiendo esto. Por enfrentarse al forward nada más van a threebetear menos, no tiene sentido. No se olviden que post-flop tienen los fold to, bueno, eso lo vamos a ver después. Pero post-flop hay ventajas también. Estoy mostrando el pre-flop recién, de los puntos de partida. Entonces, el punto de partida matemáticamente y básico es 17%. ¿Sí? Es el punto de partida. Se puede mucho más y las explotaciones pueden ser post-flop y pre-flop. Pero tampoco me voy a poner a explicar, o sea, a veces, o sea, se puede pushear pre-flop a 5 as 2 suited contra algunos jugadores. Y pushear preflop manos, pero eso no lo hagan porque tendría que hablarlo bastante claro. Y si vieron, o sea, me parece que no tiene mucho sentido explicar eso en profundidad porque no ocurre, o sea, no es un spot que me interese explicarlo en un coach como este. Me interesa explicar las bases sólidas a la hora que estén jugando, comprendan todo. No pushear a 5 suites porque es un EV0 o ganas una o 2 BB. ¿Sí? Hay situaciones donde son más importantes y esta es una. Puede ser que muchos jugadores que estén viendo el video tengan un 3-bet de así, ¿sí? Que tengan 12%. O así, o sea, 11% de 3-bet. Otros que tengan 9%. O sea, yo he dado coach y muchos alumnos que han venido a mostrarme las bases de datos tenían, no sé, si es 8% de 3-bet. ¿Sí? Entonces, una manera de jugar la SB es agarrar esto, muy simple, y hacer el 3-bet de 17,5. Eso es lo más estándar y un punto de partida muy sólido. Así que bueno, lo último que les quiero mostrar. Este es un 17,5 de 3-bet y este es el Open Race de Button. Voy a poner las 4, así llegamos al 40. Y les muestro, ¿sí?, que nosotros para la defensa vamos a tener que tener por lo menos un 33 de equity para defender al 3-bet, ¿sí? Les recomiendo que lo que les voy a explicar vuelvan a ver el video de atrás cuando les explicaba qué defender. En el video va a estar y les muestro las equities. Fíjense que tenemos siempre equity para pagar, pero no vamos a pagar un couch off contra un 17% del 3-bet porque tengamos equity para defenderla. Porque va a estar dominadísima por flop. Cae el rey y estamos dominados y el 8, ¿se entiende? O sea, es muy importante no mal comprender la equity. Entonces, ¿qué manos vamos a pagar? Y fíjense que las pocket pair tienen un win rate altísimo de defensa. Ahí estaríamos defendiendo el mejor 40 de equity, ¿sí? Mientras que estas AX están dominadísimas, es mejor hacer la forward o fold muchas veces. Va a depender de vuelta el sizing del jugador, pero casi contra la mayoría la vamos a foldear o forward. Eso es algo que les recomiendo teóricamente. Pero fíjense que ahí tienen las manos más fuertes, que son los AX, las pocket pairs arriba de 5. Ya fíjense que va decreciendo entre 2 y 4. Y ahora que van a volver a ver la parte de atrás, vean que KJ y QJ, ¿ves?, ya tienen
39, J10 35 de equity. Son manos que son más pobres en equity y están súper dominadas, ¿sí? Entonces, ahora el próximo video voy a aclarar esto bien. Otra de las cosas que les decía, que no sé si se acuerdan de las celestes que les mostraba. Las manos celestes son las manos borders. Fíjense cómo Q8 suited, J8 suited tienen una diferencia de 2-3 puntos con las que les decía que se defiende sí o sí. Y la suite Connector tiene una equity muy baja. Pero bueno, estas son manos muy rentables de todas maneras. Son más CB defenderlas contra ciertos sizings. Por eso es muy importante que sepan la diferencia de un 3-bet por 4. No es lo mismo que un 3-bet por 6. Porque nos va a pedir, un ejemplo, 40 de equity y nuestra mano tiene 35. Entonces estoy ya en un error preflop si estoy defendiendo manos que tienen menos equity de la que tengo para hacer un call. Lo mismo con manos como por ejemplo, no sé, K8 suited. Si tengo 38% contra el rango, si me hace un 3-bet más alto, me va a pedir 40 de equity y ya estoy en negativos. Entonces, esta es la manera para guiarnos de que casi todas las pocket pair tienen arriba de 45 y son bastante fáciles de jugar por flop. Eso, bueno, lo vamos a ir viendo en el coach. Así que bueno, el próximo tema es más orientado a esto. Así que bueno, esto sería el button y el SB en cuestiones de 3-bet y de open race. Así que nos vemos en el próximo video.